La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 3 y 4: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Antes de todo, ¿qué significa la palabra primeramente? Nos enseñan que Jesús es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, conforme a la palabra de Dios que es la Biblia. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También podemos leer Isaías 53 del 5 al 12, sepultado, y que resucitó al tercer día. Salmos 16 del 8 al 10, Jonás 1:17. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de nuestra fe. Colosenses 1:23. Porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. Y por fe creemos todo esto. Hebreos 11:6. Cristo vino a cumplir lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Hoy quiero compartir con ustedes cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, vino a cumplir con las fiestas de la primavera escritos en la ley de Moisés. Levítico 23 del 4 al 22. Las fiestas del Señor se celebran en el primer mes de Abib, los cuales son la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de la cosecha o de las semanas, el Pentecostés. Este primer mes fue estipulado por Dios en Éxodo 12:2, con el nombre de Abib, Éxodo 13:4. Para el pueblo de Israel, un día comienza desde la tarde y termina el día siguiente en la tarde. Levítico 23:32, Éxodo 12:18. Un aproximado de 5:30 a 6:30 para nosotros. Y el día cuenta de 24 horas, 12 horas de día y 12 horas de noche. Juan 11:9. En el comienzo del día 10 del primer mes en la tarde, cada familia de Israel tomaban dentro de su rebaño a una oveja o una cabra de un año sin defecto y lo llevaban a su casa para guardarlo hasta el día 14 del primer mes, donde lo sacrificaban, porque era día de la Pascua. Éxodo 12 del 3 al 6. Nuestro Señor Jesucristo entra a la ciudad más importante de Israel, Jerusalén, en el comienzo del día 10 del primer mes, día viernes en la tarde para nosotros. Marcos 11 del 1 al 11. Manso, montado sobre un pollino, asno joven sin domar. Mateo 21:5. Jesús fue manso y humilde y tenemos que aprender de él. Mateo 11:29. Manso, persona sumisa, obediente. Nosotros tenemos que ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. Ejemplo, el caballo manso, que cuando su amo monta sobre él, él va a donde diga su amo. Así fue nuestro Señor Jesucristo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Dios escogió a su Hijo Jesús como el Cordero sin defecto para ser sacrificado en la Pascua por nuestros pecados. Juan el Bautista vio esto y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y entró a la casa de su Padre en la tierra, que es el templo. Mateo 21:13. Desde ese día hasta la Pascua, los herodianos, los saduceos, los escribas y fariseos buscaban algún defecto en Jesús, tentándole en cada pregunta que le hacían, pero no lo hallaron ningún defecto en Jesús. Mateo 22 del 15 al 46, Primera de Pedro 1:19. En el comienzo del día 14 del primer mes, día martes en la tarde para nosotros, comenzó el primer día de los panes sin levadura, que es la Pascua. Lucas 22:1. Pascua quiere decir pasar por encima o sobre de. Se recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto. También esa noche Jehová hacía pasar por la tierra de Egipto mortandad sobre todo primogénito. Éxodo 12 del 12 al 13. En esa hora los apóstoles Pedro y Juan preparaban la cena del Señor en la casa donde Jesús le había dicho:
Marcos 22, del 7 al 13. Llegada la noche, Jesús sube a orar a un lugar que se llamaba Getsemaní, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Mateo 26, 37. Tanto así que cuando oraba, su sudor era como gotas de sangre. Lucas 22, 44. Según el médico C. Truman Davis, en su libro La crucificación de Jesús desde un punto de vista médico, esto es posible cuando se experimenta una gran angustia y agonía. Y Jesús oró por 3 veces y decía a su Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. En otras palabras, Jesús decía: Padre mío, si hay otra forma, si existe otro camino para que los seres humanos puedan ser salvos, que así sea. Pero no había. Solo la sangre y la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos puede dar el perdón de nuestros pecados y ser salvos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. De ahí prendieron a Jesús y lo llevaron al sumo sacerdote para encontrar algún defecto en Él. Así como el Cordero de la Pascua, el sumo sacerdote era la última persona que buscaba algún defecto en el sacrificio, pero no halló ningún defecto en Jesús. Mateo 26, del 59 al 60. Sino por unos falsos testigos que transgiversaron las palabras que había dicho y su significado. Esto nos enseña que hay que tener cuidado de cómo oímos y el significado que le damos. El día 14 del primer mes en la mañana, día miércoles para nosotros, llevaron a Jesús hacia Poncio Pilato, luego a Herodes y de vuelta a Poncio Pilato. Lucas 23, del 1 al 25. Y es cuando dan sentencia de muerte a Jesús y lo sacan fuera de la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén se encontraba el templo de Dios, que fue construido sobre la tierra de Moriah, segunda de Crónicas 3:1, donde Dios dijo a Abraham que llevase a su único hijo de la promesa para ser sacrificado sobre uno de los montes de aquella tierra. Génesis 22:2. Y pusieron sobre Jesús un madero en forma de cruz para que lo cargase. Juan 19:17. De la misma forma como Isaac llevó la leña del holocausto. Génesis 22:6. Y después fue ayudado por Simón de Cirene a llevar la cruz. Lucas 23:26. Porque nuestro Señor Jesucristo ya estaba débil por toda la sangre que había derramado a causa de los látigos romanos y los castigos que recibió. En la hora tercera del día 14, 9 de la mañana, Jesús fue crucificado. Marcos 15:25. En el monte donde Abraham había edificado un altar para sacrificar a su único hijo. Pero cuando Abraham extendió su mano para degollar a su hijo, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, le dijo que no le hiciera nada. El ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Manoah, el padre de Sansón, le preguntó su nombre al ángel de Jehová, él le dijo: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Jueces 13:18, Isaías 9:6. Luego vio Abraham un carnero trabado en un zarzal, y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Jesús representa ese carnero que murió en lugar de Isaac, y no tan solo por Isaac, sino por todo el mundo entero. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Génesis 22, del 9 al 14. Esto respondía a la pregunta que hizo Isaac a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. Desde la hora sexta hasta la hora novena del día 14, de 12 a 3 de la tarde para nosotros, hubo tinieblas. Mateo 27:45. En la hora novena, 3 de la tarde del día miércoles, murió Jesús. Marcos 15, del 34 al 37. Como el Cordero de la Pascua. Éxodo 12:6. Después que Jesús murió, hubo temblor. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Mateo 27:51. Esto representa
que ahora todos tenemos entrada al trono de la gracia para alcanzar misericordia a través de nuestro sumo sacerdote que es Jesús. Hebreos capítulo 8 y 9, Hebreos 4 del 14 al 16. Como ya comenzaba el día 15 del primer mes, la fiesta de los panes sin levadura, día miércoles en la tarde para nosotros. El primer día de dicha fiesta había un día de reposo de gran solemnidad. Levítico 23 del 6 al 8, Juan 19, 31. Es por eso que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es sacado rápidamente por José de Arimatea y puesto en un sepulcro nuevo cerca de donde fue crucificado. Juan 19, 42. Los panes sin levadura representan la vida nueva que debemos de vivir después de haber creído y aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sin la levadura que son los pecados que el mundo practica. 1 Corintios 5 del 7 al 8. En ese día también se comía hierbas amargas, Éxodo 12, 8, Números 9, 11, para recordar la amargura y angustia que vivían en Egipto. Egipto representa el mundo de hoy. De ahí nos sacó Dios, donde estábamos muertos en nuestros pecados, delitos, vicios, con mano fuerte, haciendo grandes maravillas y milagros. A pocas horas de acabar el día 17 del primer mes, día de reposo, sábado en la tarde para nosotros, Jesús resucitó para cumplir los 3 días y 3 noches, 72 horas escritas por el profeta Jonás como una señal. Jonás 1:17, Mateo 12:40. Durante esos 3 días y 3 noches, Jesús estuvo en el corazón de la tierra. Mateo 12:40, que es el seno del Seol. El profeta Jonás dice sobre nuestro Mesías: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oístes. Jonás 2:2. El rey David también dijo de nuestro Mesías: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:10. Y el apóstol Pablo, en Efesios 4, del 9 al 10, dice: porque primero Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, antes que subiera al cielo. Seol en hebreo, Hades en griego. Hechos 2, 27 y 31, que significa lo desconocido, lugar de olvido, morada común de los muertos. En el Seol o Hades había 2 lugares separados por una gran cima. El primero, el seno de Abraham, y el segundo, el lugar de tormento. Lucas 16, del 19 al 31. En el seno de Abraham reposaban los santos del Antiguo Testamento que habían creído en el Mesías Jesús, que había de venir, y su fe les fue contada por justicia. Romanos 4:5. Después de que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, 1 de Pedro 3:22, llevó consigo a los santos que estaban en el seno de Abraham, 1 de Pedro 3:18, aquellos que esperaban el pago de sus pecados por Jesús en la cruz. La sangre de los holocaustos en el Antiguo Testamento tan solo tapaban los pecados, pero la sangre de Jesús quita todo pecado. Juan 1:29. También Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, 1 de Pedro 3:19, que son los ángeles que desobedecieron, dejando su propia morada, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Génesis 6, del 2 al 4, 2 de Pedro 2, del 4 al 5 y Judas 1:6. A estos espíritus encarcelados, Jesús predicó, declaró públicamente su victoria sobre la cruz del Calvario, Colosenses 2:15. Y desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta la actualidad, cuando un cristiano muere, su espíritu es recibido por nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Hechos 7:59 y Filipenses 1:23. Al comenzar el día 18 del primer mes, sábado en la tarde para nosotros, comenzó la fiesta de los primeros frutos o primicias, que se celebraba el día siguiente del día de reposo. Levítico 23:11.
Es ahí que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de sus sepulcros después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, 52 y 53. Aquellos santos representan las primicias, y se cumple el orden de la resurrección vivificado. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, que somos todos nosotros que hemos creído en Dios. Primera de Corintios 15, 23. Siendo aún oscuro del día 18 del primer mes, día domingo para nosotros, primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el cuerpo de Jesús, pero no lo encontraron, porque ya había resucitado. Mateo 28, 6, Marcos 16, 6, Lucas 24 del 1 al 6, Juan 20 del 1 al 5. Ahora en Marcos 16, 9, el versículo dice que Jesús resucitó el primer día de la semana en la mañana. Pero viendo el mismo versículo en otras traducciones, como traducción en lengua actual, la Biblia de las Américas, Reina Valera del 2015, dice: el primer día de la semana, muy temprano, después de que Jesús resucitó, se apareció a María Magdalena. También lo puedes comparar con Juan 20, del 11 al 18, para que quede más claro. Después que Jesús resucitó, se apareció durante 40 días, Hechos 1:3, a más de 500 hermanos sin contar con los apóstoles. Primera de Corintios 15, del 5 al 8. Por último está la fiesta de la cosecha o de las semanas, el Pentecostés, que quiere decir 50, 50 días, porque se contaba 50 días desde la fiesta de las primicias, donde se presentaba la ofrenda de grano nuevo, Levítico 23, 16. Fue ahí el derramamiento del Espíritu Santo, que nos hace ser granos nuevos para Dios, Hechos 2, del 1 al 4. Por tanto, hermanos o amigos que me escuchan, la vida, la muerte y resurrección de Jesús ya estaban escritos hace mucho tiempo atrás en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, como ya lo vimos. La muerte y resurrección de Jesús fue el suceso más grande en el mundo entero. Ahí Dios nos muestra su amor, su gran amor hacia todos nosotros, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin la sangre derramada de Jesús, nadie podría ser salvo, hiciéramos lo que hiciéramos, porque Dios dijo que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22, Colosenses 1:14. Es por eso que desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que derramar sangre de animales para hacerles túnicas de pieles, y así poder tapar su desnudez, su pecado. Génesis 3:21. Así Dios lo estipuló y nosotros tenemos que aceptarlo y no rebelarnos en contra de Él, haciendo lo que queremos. Otras personas no comprenden esto y quieren tapar sus pecados haciéndolo a su manera, como lo hicieron Adán y Eva en Génesis 3:7. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en esa misma hora somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Esto indica que ya somos propiedad de Dios, y en el mundo espiritual todos lo saben. Primera de Juan 3:19, Hechos 19:15. El Espíritu Santo nos vivifica cada día más. Aunque nuestro exterior se va desgastando, el interior se renueva cada día más. Segunda de Corintios 4:16. El Espíritu que mora en nosotros nos levantará de los muertos, resucitará,
como a Jesús que lo resucitó. Romanos 8:11. El Espíritu Santo es el tesoro que Dios nos da a la hora que recibimos y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4:7. Así como en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre aquellos hombres que estaban reunidos, y ellos, una vez recibido este tesoro, le fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. También nosotros tenemos este tesoro para ser testigos de Jesús, predicando su palabra donde nos encontramos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Y Jesús, el Hijo de Dios, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.